Los hijos gemelos de Sirex apenas habían traspasado el horizonte, proyectando un pálido resplandor etéreo sobre el extenso campus de la Academia Interestelar, dentro de los grandes confines angulares del edificio académico principal. Los ecos de las charlas y pasos de los estudiantes resonaban por los cavernosos pasillos. Sara Nari se movía con determinación. Su esbelta figura se abría paso entre la multitud de sus compañeros, ignorando las miradas de reojo y las burlas susurradas. Apretó su bloc de datos contra su pecho. Sus ojos miraban fijamente al frente. La joven alienígena dominaba desde hacía tiempo el arte de ignorar la crueldad que impregnaba este lugar, el único hogar que había conocido durante los últimos 3 años. Mientras Yara se acercaba a la puerta de su primera clase, un repentino empujón por detrás la hizo tropezar. Se giró para ver a un trío de estudiantes mayores riéndose disimuladamente de su reloj. ¿A dónde vas? Uno de los chicos se burló. Curvó el labio con desdén. Jara abrió la boca para volver a hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sabía que no debía involucrarse con esos matones, solo provocaría más abusos. Tragándose su orgullo, agachó la cabeza rápidamente y se escabulló al aula. La risa burlona de sus torturadores resonaba a sus espaldas. Una vez dentro, Sara respiró entrecortadamente y se acomodó en su asiento habitual, al fondo del aula. Mientras los demás estudiantes entraban, mantuvo la vista fija en la superficie de su escritorio, dispuesta a volverse invisible si tan solo pudiera sobrevivir el día sin llamar la atención. Tal vez podría encontrar algo de consuelo en la soledad de su dormitorio. Más tarde, pero el alivio de Sara duró poco. Una sombra cayó sobre ella y levantó la vista para ver la imponente figura de Garis Coltrane, el estudiante más popular e influyente de su clase. Bueno, si no es el residente, un genio. Garis, se burló, entrecerrando sus ojos oscuros, decidió. Honrarnos con tu presencia hoy. ¿Te has? Sara tragó saliva con fuerza, temblando ligeramente. Solo intento asistir a mis clases, Garis, murmuró, haciendo una mueca por dentro al ver el temblor en su propia voz. Garis soltó una risa áspera. Intentando asistir a tus clases. ¿Qué crees que realmente vas a aprender? Algo en este lugar. Se inclinó. Más cerca. Su aliento caliente en el rostro de Sara. No eres más que un bicho raro. Un desperdicio de espacio. Todos sabemos que solo estás aquí, porque tus padres compraron tu entrada. Algunos de los compinches de Garis rieron entre dientes. Con aprecio, y Jara sintió que sus mejillas se sonrojaban de humillación. Odiaba la facilidad con la que este chico podía reducirla a un estado de absoluta impotencia. Todo lo que quería era que la dejaran en paz para sobresalir en sus estudios y algún día escapar de este miserable lugar. Pero Garis no había terminado. Arrebatándole el bloc de datos. Las manos de Jara lo sostuvo fuera de su alcance. Su mirada burlona. ¿Qué le pasa a un gato alienígena que te comió la lengua? El corazón de Sara latía con fuerza en sus oídos mientras observaba impotente cómo Garis hojeaba con indiferencia el contenido de su bloc de datos. Sabía que era mejor no intentar recuperarlo. Cualquier intento de desafío solo provocaría mayor humillación. De repente, una voz sonó desde la puerta. Oye, Colonia Tren, déjala sola. Jara y Garis se giraron para ver a un joven humano entrando al aula. Su expresión era una mezcla de indignación y determinación. Los ojos de Jara se abrieron de sorpresa. Lo reconoció como el nuevo estudiante transferido que había llegado ayer. Garis se burló, devolviéndole el bloc de datos a Yara. Bueno, si no es el humano que viene a defender a tu compañero marginado, ¿lo has hecho? El chico cuadró los hombros, impávido ante la postura de Gary. Es cierto, he visto como tú y tu pequeño regalo de pandilla. Sara y no está bien. Déjala en paz. Jara observó el intercambio con el corazón latiéndole con fuerza. No podía creer que esta recién llegada se estuviera enfrentando a Garis. Nadie hacía eso nunca.
La mayoría de los demás estudiantes simplemente se encogían de miedo. Peor aún, se unió a las burlas. Gary soltó una risa burlona. ¿O qué humano vas a intentar pelear conmigo? Dio un paso amenazador hacia adelante, elevándose sobre el chico más pequeño. Para sorpresa de Sarah, el chico humano no se echó atrás. Si eso es lo que se necesita para que la dejes en paz, entonces sí, dijo con firmeza. Los ojos de Gary se entrecerraron peligrosamente. Tienes mucho nervio, chico. Esto es mi escuela y no me agrada que los forasteros intenten decirme qué hacer. Hizo un gesto a sus compinches, quienes rápidamente lo flanquearon. Tal vez necesites una pequeña lección sobre quién manda aquí. Sarah observó paralizada cómo se desarrollaba la confrontación. Parte de ella. Quería gritar para decirle al chico humano que corriera mientras aún pudiera, pero otra parte de ella, una parte que había enterrado hacía mucho tiempo, se atrevió a esperar que tal vez, quizás alguien finalmente había salido en su defensa, antes de que la situación pudiera escalar. Más, una voz retumbó desde el frente del aula. Basta ya. Todos ustedes. Los estudiantes se giraron para ver al profesor Talón, a su instructor de rostro severo, mirándolos con desaprobación manifiesta. Coltrane Nar. Y se detuvo, observando al chico humano. Quienquiera que seas, mi aula no es el lugar. Por sus pequeñas disputas, tomen asiento todos antes de que me vea obligado a tomar medidas disciplinarias. Garys le lanzó al chico humano una última mirada fulminante antes de caminar tranquilamente hacia su asiento. Sus compinches estaban de pie. Sarah recuperó rápidamente su bloc de datos y agachó la cabeza con la esperanza de no llamar más la atención mientras el profesor Talón comenzaba la lección del día. Hara no pudo evitar echar un vistazo al chico humano que se había acomodado en el asiento vacío junto a ella. Él captó su mirada y le ofreció una pequeña sonrisa alentadora. Sarah sintió un destello de algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una sensación de amistad, por fugaz que fuera. Este humano no era como los demás después de todo. El resto del día pasó como un borrón. Para Sarah, se encontraba constantemente distraída, repasando la confrontación en la clase del profesor Talón. El inesperado acto de desafío del chico humano la había sacudido, despertando emociones que llevaba tiempo sintiendo. Yara se dirigió al comedor para la cena. No pudo evitar sentirse profundamente cohibida. Las burlas y abucheos de sus compañeros parecían más fuertes de lo habitual. Cada púas la cortaban un poco más. Todo lo que quería era refugiarse en el consuelo de su dormitorio para escapar de la crueldad implacable. Al entrar en la cafetería abarrotada, Yara examinó la habitación en busca de una mesa vacía. Su mirada se posó en un rostro familiar, el chico humano de antes, sentado solo. En la esquina, sus miradas se cruzaron y Ciara sintió una punzada de cautela, pero intrigada, antes de poder contenerse. Yara se puso de pie y la llevó hacia la mesa del humano. Mientras se acercaba, él la miró. Una chispa de reconocimiento en sus ojos. Hola, dijo con una cálida sonrisa. ¿Eres Sarah? ¿Cierto? Sarah asintió en silencio. De repente, sintiéndose increíblemente cohibida. Sí. ¿Y eres Alan? Señaló el asiento vacío frente a él. ¿Te gustaría? Únete a mí, Sarah. Dudó. Sus ojos se movían nerviosamente. Por la cafetería, podía sentir el peso de las escaleras de su compañera. Susurros y risitas impregnaban el aire. Unirse a este humano solo invitaría más burla y ostracismo, pero algo en el comportamiento abierto y amistoso de Allen hizo que Hara quisiera arriesgarse. Robando sus nervios, se sentó lentamente en el asiento ofrecido. Apretó el agarre en su bandeja. Gracias, ella murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. La sonrisa de Alan se ensanchó. No hay problema. Me alegra que hayas decidido sentarte conmigo.
Hizo una pausa. Frunció ligeramente el ceño. No pude evitar notar cómo esos otros estudiantes te trataban antes. Eso no estaba bien. Giara sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. No es nada a lo que no esté acostumbrada, admitió, mirando fijamente su comida. Los otros estudiantes. Se quedó callada, negando con la cabeza. No sé por qué. Son como. Esa expresión de Allen se ensombreció. Bueno, no está bien que todos sean tratados con respeto sin importar de dónde sean o cómo se vean. Inclinó su mirada. Sincero, puede que sea nuevo aquí, pero no me quedaré de brazos cruzados y dejaré que nadie te intimide. Te mereces algo mejor que eso. Jara sintió un nudo en la garganta, abrumada por la cruda sinceridad en las palabras de Allen. Nadie le había hablado así antes con tanta genuina preocupación y aceptación. Se arriesgó a mirarlo, sorprendida al encontrar su visión borrosa por las lágrimas contenidas. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo?, preguntó. Su voz, apenas por encima de un susurro. Hizo una pausa, negando con la cabeza. Solo soy el bicho raro, el alienígena. Eso es todo lo que todos aquí me ven. Allen frunció el ceño con simpatía. Bueno, te veo como una persona brillante y amable que merece ser tratada con respeto. Extendió la mano sobre la mesa. Colocando suavemente su entrégala y haré todo lo posible para asegurarme de que te traten así. Ciara miró sus manos, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No recordaba la última vez que alguien la había tocado con tanta gentileza. Era aterrador y reconfortante a la vez. ¿Por qué?, preguntó con la voz ligeramente temblorosa. ¿Por qué te importa? Los labios de Allen se curvaron en una pequeña sonrisa triste. Porque sé lo que es ser un paria, sentir que no perteneces. Le apretó la mano para tranquilizarla. No deberías tener que pasar por eso sola. Sara luchó por encontrar las palabras para expresar la oleada de emociones que brotaban en su interior. Nadie la había defendido antes, ni siquiera sus propios padres, que la habían enviado a esta academia con la esperanza de asegurarle un futuro prestigioso. Y ahora este chico humano, este extraño, estaba dispuesto a arriesgarse a la ira de sus torturadores solo para defenderla. Jara comenzó, con la voz apenas por encima de un susurro. No sé qué decir. La sonrisa de Alan se ensanchó. No tienes que decir nada. Solo recuerda que tienes una amiga en mí, Sara, y no me iré a ningún lado. Sara sintió una calidez florecer en su pecho. Un rayo de esperanza avivó la oscuridad que la había consumido durante tanto tiempo. Quizás, contra todo pronóstico, finalmente había encontrado un aliado en este mundo sombrío e implacable. A medida que pasaban los días, Sara se sentía cada vez más atraída por la tranquila e inquebrantable amabilidad de Allen, donde sus compañeros de clase habían. Siempre la trataba con desdén. Le ofrecía una comprensión y una aceptación suaves que nunca antes había experimentado, a pesar de las incesantes burlas que Yara soportaba. Alan se esforzaba por buscarla, ofreciéndole un oído comprensivo y una presencia tranquilizadora. Lentamente, casi tentativamente, Sara comenzó a abrirse a él, compartiendo sus sueños y miedos de una manera que nunca se había atrevido a hacer con nadie más. Allen, a su vez, compartió su propia historia de sentirse a la deriva y solo, de luchar por encontrar su lugar en un mundo que parecía decidido a rechazarlo. Sara se maravilló de cómo sus experiencias, aunque muy diferentes, parecían reflejarse. No es fácil ser el forastero. Alan se confesó una tarde mientras estaban sentados juntos en el patio. Pero, ¿sabes? Estoy empezando a darme cuenta de que tal vez no sea tan malo. Sara lo miró con el ceño fruncido, confundida. ¿Qué quieres decir, Alan? Ofreció una sonrisa de Ri. Bueno, piénsalo. Los de adentro son los que mantienen el statu quo.
los que perpetúan los mismos prejuicios y sesgos de siempre, pero nosotros, los de afuera. Se encogió de hombros, su mirada se tornó pensativa. Tenemos la oportunidad de ver las cosas de manera diferente, de desafiar la narrativa, de cambiarla. Sara consideró sus palabras como un destello de esperanza que se encendía en su interior. ¿De verdad crees eso?, preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. Podemos marcar la diferencia. Alan extendió la mano apretándole suavemente la suya. Lo sé, Sara, y te lo voy a demostrar a todos. Sus ojos brillaron con determinación. Esta escuela, todo este sistema, va a cambiar y seremos nosotros quienes lo hagamos. Sara sintió una oleada de inquietud ante la audaz declaración de Allen. Pero, ¿cómo?, preguntó. Frunció el ceño con preocupación. Los demás estudiantes, los profesores, todos parecen tan arraigados en sus costumbres. ¿Qué podemos hacer? Los labios de Allen se curvaron en una sonrisa traviesa. Ahí es donde entra la diversión, dijo. Sus ojos brillaban de travesuras. Solo tenemos que ser un poco creativos. Sara no pudo evitar devolverle la sonrisa. Una nueva sensación de determinación se arraigó en ella por primera vez en su vida. Sintió un rayo de esperanza, la promesa de algo más que el interminable ciclo de tormento y aislamiento con Alan a su lado. Quizás finalmente podría encontrar el coraje para levantarse y luchar por el futuro que merecía. Con el paso de las semanas, Sara se sintió cada vez más envalentonada por el apoyo inquebrantable y la determinación de Allen. Donde antes se había resignado al implacable tormento de sus compañeros, ahora encontraba el coraje para levantarse y luchar. Juntos, Sara y Alan forjaron alianzas con los demás marginados e inadaptados de los estudiantes de la Academia Interestelar que, como ellos, habían sido marginados e ignorados durante mucho tiempo. Lenta pero seguramente, construyeron una red de apoyo. Miembro, que aportaba sus propias fortalezas y perspectivas únicas a la causa. Sara se maravilló de la forma en que Alan animaba sin esfuerzo a sus compañeros. Su entusiasmo contagioso y su determinación inquebrantable inspiraban incluso a los estudiantes más hastiados y cínicos. Mientras ella siempre había rehuido la confrontación, Alan prosperaba en ella, enfrentándose a las burlas y mofas de sus torturadores con una determinación férrea. Y mientras Sara veía a Alan enfrentarse a Garrys entre sus compinches, sintió una oleada de orgullo y admiración. Este chico humano, este forastero, le había mostrado una fuerza y un coraje que nunca creyó posibles. Había asumido su causa como si fuera suya, negándose a ceder ante la abrumadora adversidad por primera vez en su vida. Sara comenzó a verse a sí misma no como una víctima indefensa, sino como una fuerza a tener en cuenta. Envalentonada por el apoyo inquebrantable de Allen, encontró su propia voz desafiando a injusticias que la habían atormentado durante tanto tiempo, pero el profesorado de la escuela, sumido en una cultura de elitismo e indiferencia, se mostró reacio a tomar medidas significativas. Las peticiones de intervención de Sara y Allen fueron recibidas con trivialidades desdeñosas y promesas vacías. Los administradores, más preocupados por preservar la prestigiosa reputación de la academia que por abordar los problemas reales que aquejaban al alumnado, frustrados por la falta de apoyo, Alan recurrió a los demás estudiantes marginados, instándolos a unirse a él y defender juntos a Yara. Idearon un plan para enfrentarse a los acosadores y obligar a la escuela a abordar la injusticia. El primer paso fue reunir pruebas, una recopilación cuidadosamente seleccionada del acoso y el abuso que Yara y los demás habían sufrido, meticulosamente documentada y corroborada por múltiples testigos. Alan encabezó este esfuerzo con sus habilidades de investigación y su determinación, descubriendo un caso incriminatorio. Tras un rastro de abusos que se remontaba a años atrás, con pruebas en mano, la coalición lanzó una serie de protestas y manifestaciones, concentradas y paros para llamar la atención sobre su causa. Ciara, antes tan tímida y retraída, encontró su voz dando fuerza a los gritos de guerra. Sus apasionadas súplicas de cambio resonaron entre sus compañeros de estudios, Garrys y sus compinches,
al percibir que la situación cambiaba en su contra, respondieron. Con cada vez más descaradas represalias, el casillero de Sara fue vandalizado, sus pertenencias personales fueron profanadas y destruidas. La moto voladora de Allen fue saboteada, dejándolo varado y vulnerable a ataques. Los acosadores parecían decididos a sofocar la rebelión antes de que cobrara impulso, pero la coalición se negó a dejarse intimidar. Sara y Allen redoblaron sus esfuerzos para reunir a sus partidarios e idear nuevas estrategias para combatir el acoso. Organizaron clases de defensa personal para enseñar a otros estudiantes marginados a protegerse de las agresiones físicas. También lanzaron una campaña en redes sociales utilizando los canales de comunicación de la escuela para difundir su mensaje de justicia e igualdad. La tensión en el campus alcanzó un punto álgido a medida que se trazaban las líneas de batalla. Sara se encontró en el centro de la tormenta. Su propia existencia era un pararrayos para el resentimiento y los prejuicios latentes que impregnaban la Academia Interestelar. Pero con Alan a su lado, se negó a ceder. Su determinación, fortalecida por la certeza de que luchaban no solo por sí mismos, sino por todos los estudiantes olvidados e ignorados que habían sufrido en silencio durante demasiado tiempo. Mientras la confrontación alcanzaba su inevitable clímax, Sara se preparó para la batalla que se avecinaba. Sabía que el camino sería arduo, lleno de desafíos y reveses. Pero con el apoyo inquebrantable de Allen y la creciente coalición de aliados a su lado, sintió un renovado sentido de propósito y determinación. Ya no se trataba solo de su propia supervivencia, sino de cambiar la estructura misma del sistema que había intentado aplastarla. Sara estaba más que lista para afrontar ese desafío. La cafetería zumbaba con el familiar zumbido de charlas y risas, pero Yara apenas podía oírlo, por encima del latido de su propio corazón. Se sentó frente a Alan, con las manos entrelazadas en su regazo, mientras miraba fijamente. En la comida intacta en su bandeja. ¿Estás seguro de esto? Alan, murmuró. Su voz era apenas un susurro. ¿Y si no funciona? Alan extendió la mano sobre la de ella, colocándola suavemente. Va a funcionar, Jara, dijo con un tono firme pero tranquilizador. Lo hemos planeado y contamos con el apoyo de los demás. Esta es nuestra oportunidad de finalmente marcar la diferencia, de demostrarles que no nos rendiremos. Sara tragó saliva con dificultad. Su mirada vaciló con incertidumbre por la abarrotada cafetería. Podía sentir el peso de las escaleras de sus compañeros. Los susurros y las risitas impregnaban el aire. Pero, ¿y si se vengan? ¿Y si? Oye. Alan le apretó la mano, atrayendo su atención hacia él. Pase lo que pase. Estoy aquí contigo. Estamos juntos en esto. Recuerda. Sara asintió, respirando hondo para calmarse. Sabía que Alan tenía razón. Habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora, pero el miedo, el fracaso de la retribución se cernía sobre su mente. De repente, estalló una conmoción cerca de la entrada de la cafetería. Sara y Allen se giraron para ver a Garis y sus compinches caminando con expresiones que eran una mezcla de arrogancia y amenaza. Hablando del diablo, Alan murmuró, apretando la mano de Sara. Sara observó conteniendo la respiración mientras Garis escudriñaba la sala. Su mirada se posó en su mesa. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro mientras comenzaba a acercarse a ellos. Su lacayo, bueno. Garis se burló, deteniéndose justo antes de su mesa. Si no es el dúo dinámico, lanzó una mirada desdeñosa a Ciara y al monstruo. Por supuesto, Sara sintió que sus mejillas se sonrojaban de humillación, pero antes de que pudiera responder, Alan se puso de pie. Sus ojos brillaban de desafío. Ya basta, dijo en voz baja y peligrosa. Deja a Sara en paz, Garis. Soltó una risa áspera. ¿O qué humano vas a intentar pelear conmigo de nuevo si es necesario? Alan replicó con una postura firme. El tenso enfrentamiento fue interrumpido por la llegada del profesor Talón, el instructor de rostro severo,
entrando a la cafetería con una expresión de disgusto. «¿Qué está pasando aquí?», exigió. Su mirada recorrió a la multitud reunida. Garis rápidamente controló sus rasgos, adoptando un aire de inocencia. «Nada, profesor. Solo estábamos charlando amistosamente». Los ojos de Talón se entrecerraron con escepticismo, pero antes de que pudiera responder, una voz resonó desde el otro extremo de la cafetería. «Eso es mentira. El profesor Garis y sus matones han estado acosando a Sara durante semanas». La cabeza de Garis giró bruscamente hacia la fuente del arrebato. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer a una de las estudiantes de su coalición, una joven sillana llamada Mara. En segundos, toda la cafetería estalló en una cacofonía de voces. Estudiantes de todos los rincones del salón se pusieron de pie y expresaron su apoyo a Sara y a los demás. La expresión de Garis se ensombreció y Yara pudo ver el pánico en sus ojos mientras la marea se volvía en su contra. Talón levantó una mano y silenció a la multitud con una mirada severa. «Basta». El profesor ladró su mirada, recorriendo el salón. «Todos ustedes, regresen a sus asientos inmediatamente». «Colonia». Tren Nari y detuvo la mirada. L. Mientras Garis y sus compinches salían de la cafetería, Sara sintió una oleada de inquietud y esperanza. Esta era su oportunidad de finalmente exponer la verdad y exigir un cambio, pero el camino por delante sin duda estaría plagado de obstáculos y contratiempos. Al mirar a Alan, Sara se sintió animada por la determinación inquebrantable en sus ojos. Pase lo que pase, sabía que no lo enfrentaría sola. El aire en el despacho del profesor Talón se sentía denso de tensión mientras los tres estudiantes permanecían sentados en un silencio incómodo. La expresión de Garis era de furia apenas disimulada, mientras que la mandíbula de Allen se apretaba en una firme línea de desafío. Sara, mientras tanto, mantenía la mirada fija en sus manos entrelazadas. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Finalmente, Talón se aclaró la garganta. Su mirada acerada recorrió la sala. «Bueno, debo decir que estoy bastante decepcionada de ver una muestra de comportamiento disruptivo en mi escuela». Garis abrió la boca para hablar, pero Talón levantó una mano para silenciarlo. «Ni siquiera intentes negarlo, colega. He escuchado los relatos de varios estudiantes y la evidencia es bastante abrumadora». Sara se arriesgó a mirar hacia arriba, con los ojos abiertos de sorpresa. ¿El profesor realmente escuchó sus súplicas de ayuda? La mirada de Talón se dirigió a Alan y a ti, jovencito. Debo felicitarlos por su valentía y por defender a su compañero. Sin embargo, sus acciones también han alterado el orden y la disciplina de esta institución. Alan se enderezó en su silla. Su expresión era firme. «Con el debido respeto, señor. Simplemente intentaba poner fin al comportamiento inaceptable de mis compañeros. Gara no ha hecho nada para merecer la forma en que la han tratado y ya es hora de que alguien la defienda». Yara sintió una oleada de gratitud hacia Alan. Su corazón se llenó de admiración por su firme defensa de ella. Era su oportunidad, una oportunidad para cambiar la esencia misma de la Academia Interestelar, y con Alan a su lado, Sara sabía que estaba lista para afrontar ese desafío sin importar el costo. En los días siguientes, Sara se encontró en el centro de un torbellino de actividad mientras ella y Alan encabezaban el esfuerzo por reformar la Academia Interestelar. Con el pleno respaldo del profesor Talón y la administración de la escuela, se propusieron desmantelar los arraigados sistemas de discriminación y prejuicio que habían plagado la institución durante mucho tiempo. Era una batalla cuesta arriba, sin duda. Muchos profesores y personal de la academia se aferraban obstinadamente a las viejas costumbres, resistiéndose a los cambios que Yara y Allen proponían. Incluso entre el alumnado había quienes se resistían al llamado a una mayor inclusión y equidad, con su estatus privilegiado amenazado por la perspectiva de una mayor igualdad de condiciones. Pero Sara y Allen se negaron. Disuadidos, recurriendo a la red de aliados que habían construido durante sus luchas previas,
lanzaron una campaña multifacética para abordar las causas profundas de los problemas de la academia. Abogaron por cambios radicales en las políticas, impulsaron la implementación de programas de capacitación en diversidad y sensibilidad, y trabajaron incansablemente para amplificar las voces de los estudiantes marginados que habían sido silenciados durante mucho tiempo. A pesar de todo, Sara se vio constantemente desafiada tanto emocional como intelectualmente. Hubo momentos en que el peso de la responsabilidad la abrumaba cuando dudaba de su propia capacidad para implementar el tipo de cambio transformador que se necesitaba. Pero el apoyo inquebrantable de Allen en la creciente oleada de activismo estudiantil la animó, recordándole la importancia de su misión. Con el paso de los meses, Sara presenció una transformación notable dentro de los muros de la Academia Interestelar. Los sistemas de discriminación, antes arraigados, comenzaron a desmoronarse. Reemplazada por una creciente cultura de aceptación y comprensión mutua, la intimidación y el acoso se abordaron rápidamente, y los perpetradores se enfrentaron a consecuencias rápidas y severas, y el propio alumnado se volvió más diverso con una mayor representación de personas de todos los ámbitos de la vida. Giara no pudo evitar sentir orgullo y logro. Al observar cómo se desarrollaban estos cambios, había recorrido un largo camino desde la tímida y aislada chica que una vez se resignó al tormento interminable de sus compañeros. Ahora se mantenía firme, su voz cargaba con el peso de la autoridad y la convicción, y en el centro de todo estaba Alan, su fiel compañero, su aliado inquebrantable. Su amistad se había profundizado a lo largo de su lucha compartida. Sara se había dado cuenta del profundo impacto que una persona podía tener al defender a los marginados. La valentía de Alan, su compasión y su inquebrantable fe en ella habían transformado no solo su vida, sino la esencia misma de la institución que habían luchado por cambiar a medida que el último día del año académico llegó a su fin. Sara se encontró rodeada por un mar de rostros sonrientes. Sus compañeros la felicitaban sinceramente y le expresaban su gratitud. Donde antes había sido rechazada y vilipendiada, ahora se encontraba celebrando. Apreciada y respetada, su condición de alienígena ya no era motivo de burla, sino una insignia de honor. Mientras Sara cruzaba miradas con Allen, surgió una profunda comprensión entre ellos. Esto era solo el comienzo, el primer paso de un viaje que continuaría transformando los cimientos de la Academia Interestelar y quizás incluso de la galaxia más allá. Juntos, habían demostrado que incluso los sistemas de opresión más arraigados podían ser derribados, que el poder de la compasión y el coraje podían marcar la diferencia. Y mientras miraban hacia el futuro, Yara supo que su historia serviría como un faro de esperanza para las generaciones venideras.